Jorge el Curioso. La locura del mono. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Por favor no se acerquen. Pienso que poco a poco puedo ir perdiendo la cordura. Solo lo único que veo son las paredes manchadas de sangre y los símbolos satánicos. Todo gracias a un maldito capítulo. Quisiera contar mi historia antes de que esa maldita cosa me encuentre. Todo empezó cuando yo iba saliendo de mi trabajo, ya que llegaban muy tarde a mi casa, ya que me había quedado unas horas extras. Una vez camino a mi casa que topé con un callejón oscuro. Me dio curiosidad y entré ese callejón. En ese callejón oscuro no había nada, solo había un tacho de basura y al lado había como una caja. Yo abrí esa caja y vi que era una serie de mi infancia llamada Jorge el Curioso. Yo te decidí llevarme a esa caja y vaya que estúpido que fui. Cuando llegué a mi casa decidí hacerme una merienda para poder comer bien. Una vez había terminado de comer estuve a punto de irme a dormir. Pero recordé que había cogido esa caja misteriosa con la serie. Así que decidí introducirla en mi televisión para ver qué contenía sin saber que se acercaba mi peor pesadilla. En el menú solo tenía un solo capítulo. Dios, decidí abrir ese capítulo y empezó la peor pesadilla que jamás podría olvidar y voy perdiendo poco a poco la cordura. El capítulo empezaba con la intro normal, solo que andaba media distorsionada y a veces daba estática la tele. Una vez finalizada la intro apareció un cartel con unas letras como en sangre que decía: ¿Estás seguro que quieres ver este capítulo? Si es así, dale en continuar. Recuerda que no hay marcha atrás. Nadie ha visto este capítulo y es muy especial para ti. Ja. 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 Cuando había aparecido ese título yo me quedé un poco asustado, pero aún así le di a continuar y vaya qué estúpido que fui, porque lo hice. El capítulo empezaba en el campo donde Jorge vivía con el hombre del sombrero de amarillo. La cámara enfoca a la casa de Jorge y de repente sale alguien de la casa. Era Jorge, se lo veía un poco triste. Después de eso sale el hombre del sombrero amarillo y le pregunta: Jorge, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Porque en su lenguaje demonio le respondió que Ali se había enojado con él porque había lastimado a uno de los pollitos y ya no quería ser su amiga. El hombre del sombrero amarillo se sorprendió y le dijo a Jorge que se tranquilizara, que él iría. El hombre del sombrero amarillo fue a hablar con los rankings. Ellos estaban enterrando al pollito al cual Jorge había lastimado sin querer. El hombre del sombrero amarillo les pidió una disculpa y ellos les dijeron que no había problema. El hombre del sombrero amarillo se fue a su casa y dio de comer a Jorge. Al día siguiente Jorge llegó otra vez triste, ya que decía que Bill ya no quería estar con él porque estaba con su novia. El hombre del sombrero amarillo le dijo a Jorge que no tiene que ponerse así, ya que Bill ya era un adolescente y él ya quería pasar más tiempo con su novia. Jorge, muy enojado, se fue a su habitación. En la noche el hombre del sombrero amarillo recibió una llamada al teléfono. Eran los rankings muy asustados y a la vez llorando diciendo que Alice estaba muerta. La encontraron degollada y mutilada.
El hombre del sombrero amarillo no lo podía creer, así que los tranquilizó y fue a verlos. Cuando el hombre del sombrero amarillo llegó y había llegado la ambulancia y se llevó a Alice. Los Rankings quedaron muy tristes, pero el hombre del sombrero amarillo se regresó a su casa. Pero al momento de regresar, Bill estaba en su casa llorando diciendo que su novia había muerto. El hombre del sombrero amarillo no lo podía creer, así que empezó a preguntarse: ¿Jorge será el asesino? Así que decidió entrar a su casa, pero cuando entró Jorge no estaba en ningún lado. El hombre del sombrero amarillo lo buscó y lo buscó por todas partes, pero no aparecía. Hasta que de pronto se escucha un grito. El hombre del sombrero amarillo se asustó, ya que ese grito era de Bill. El hombre del sombrero amarillo salió de su casa a ver qué había sido y encontró a Bill muerto. Pero no solo estaba Bill muerto, sino también estaba Jorge con un cuchillo en la mano y cubierto de sangre. El hombre del sombrero amarillo se asustó al ver a Jorge así y le gritó: Jorge, ¿por qué lo hiciste? Porque te volviste un asesino. Y Jorge le contestó en su lenguaje de mono: porque estos desgraciados me hicieron la vida imposible. Desde entonces yo cobré venganza y los maté. Ahora sigues tú, querido papá. El hombre del sombrero amarillo se asustó mucho y corrió a su casa por una escopeta. El hombre del sombrero amarillo recargó la escopeta y le dice a Jorge mientras lloraba: lo siento mucho, mejor que, pero ya veo que te volviste un asesino. Es mejor que lo hagas por tu bien y por el bien de todos. El hombre del sombrero amarillo disparó la escopeta y Jorge cayó muerto al piso, mientras él picó unas gotas de sangre a la cámara. El hombre de sombrero amarillo lloraba por haber matado a Jorge. Pero entonces Jorge se levanta del piso y agarra la escopeta del hombre del sombrero amarillo y le dispara. No se pudo ver esa escena, pero sí se escuchó el grito del hombre del sombrero amarillo. Después de eso la tele dio estática y se apagó. Yo me asusté al ver todo eso y de repente la tele se vuelve a prender y se mostró a Jorge. Pero él ya no tenía cara de mono, ahora parecía un demonio, un monstruo. El aspecto de Jorge me dio mucho miedo y pánico. Y de repente él empieza a hablar y me dice algo que me dejara la infancia arruinada. ¿Qué acaso no sabes de lo que soy yo? Créeme, te voy a decir algo, que vas a quedar con tu infancia arruinada. En realidad, mi caricatura nunca fue una caricatura. Solo se la creó para entretener a los niños y hacer reír a los niños, para hacerles creer que esto era una caricatura infantil. Pero realmente esto no es una caricatura infantil para niños. Realmente yo soy Lucifer. Este capítulo es creado por mí. No soy ningún creador de Jorge el Curioso. Este capítulo es especialmente hecho por mí, por Satanás. Mi nombre es Lucifer. Ahora que ya lo sabes todo, me alegro mucho de haberte arruinado la infancia y haber visto cómo sufres y cómo lloras. Así que esto espero que te quede bien claro y que vas a sufrir las consecuencias por haber ido a ese callejón donde lo encontraste. Por haber ido ahí, sufre las consecuencias, nunca lo debiste haber recogido. Ahora tus padres sufrirán las consecuencias. Ahora vas a ver lo que va a pasar contigo. Ya verás lo que te voy a hacer. Con Jorge el Curioso no se juega, con Satanás no se juega.
Con el diablo no se juega. ¡Guau, maldito! Vas a ver lo que te va a pasar. ¡Guau! Una vez al oír eso la tele se apagó y yo quedé impactado con todo lo que me dijo esa cosa. Pero no terminó ahí, ya que escuché que alguien rompía la puerta de abajo de mi casa. Yo rápidamente me encerré en mi closet y empecé a escuchar cómo esa cosa intentaba derrumbar la puerta y cómo rugía. Tus gritos eran desesperantes, no me dejaba en paz. Yo jamás quise esto, yo solamente tuve que curiosidad de lo que pasaba ahí. Nunca pensé que la serie de mi infancia se convirtiera en mi peor pesadilla. Y ahora me toca sufrir las consecuencias. Poco a poco voy perdiendo mi cordura y olvidando todo. Todo gracias a mi maldita culpa y a mi estupidez. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Maldita sea, porque lo hice. Ya no me queda de otra, esa cosa ya rompió mi puerta y ahora me está buscando por mi cuarto. Por favor, cuando veas una caja con Jorge el Curioso al lado de un callejón oscuro, nunca lo recojas, te puede pasar lo mismo que a mí. Ahora sí, adiós al mundo, esa cosa ya me encontró. Adiós a todos.